noches, buenas tardes. Bueno, para mí es difícil referirme a esta hora como la tarde porque hace ya bastantes horas que es de noche para mí, entonces es extraño decir la tarde. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer, por supuesto, en primer lugar a la Embajada de Colombia y a la embajadora Victoriana, gran amiga, al embajador de España y a su mujer por la presencia, al Instituto Cervantes, por supuesto, que siempre hace amplio su concepto de la lengua española y nos abre las puertas de su casa a los latinoamericanos o hispanoamericanos. Por esa informadísima presentación sobre la que quiero hacer algunos comentarios y por supuesto pues estar en este lugar para mí pues es algo que ni en los sueños más enloquecidos imaginé que podría llegar hasta este piso, por supuesto. Cuando me dijeron que iba a venir a hablar acá pensé que había quedado de segundo. Y quiero hacerles algunos comentarios justamente sobre la presentación que hizo Wolf, que me pareció extraordinariamente bien informada y muy precisa. Yo pienso que efectivamente mi generación es una generación que empieza a publicar en los años 90. El primero y mayor de esa generación sería Bolaño, aunque yo nunca creí realmente que Bolaño perteneciera a mi propia generación, pero él sí lo creía. Lo discutí con él muchas veces y él siempre decía que él formaba parte de la generación de los que habíamos publicado en los años 90, porque él también, por increíble que parezca y incluso por ser, sobre todo por ser mucho más mayor que todos los demás, pero él publicó su primera novela en el año 93, es decir, publicó casi simultáneamente con autores de mi generación como Jorge Volpi, que eran 20 años menores que él, o 15 años menores que él, o 10 como yo, menores que él. Y él siempre se consideraba en esa generación, tal vez porque sentía un cierto rechazo hacia la generación intermedia y un rechazo muy grande hacia la generación del boom, pero ese era también su personaje y era también su manera de ver la literatura. Entonces es una generación que comienza para mí en los años 90 publicando un primer libro más o menos entre los años 92, 93, ahí está Horacio Castellanos Moya, ahí está Rodrigo Rey Rosa, aunque Rodrigo Rey Rosa viene de antes. Rodrigo Rey Rosa es un escritor guatemalteco muy interesante, es como si hubiera tenido es como si fueran dos escritores, porque tuvo una primera parte extrañísima, muy precoz, cuando él vivió en el norte de África y en donde fue amigo y formó parte del grupo de Paul Bowles, el escritor norteamericano radicado en Tánger. Entonces Paul Bowles fue extraordinariamente generoso con él y con muchos otros escritores, y entonces de repente Rodrigo Rey Rosa tenía libros publicados en Inglaterra traducidos por Paul Bowles desde muy joven, y por eso todo ese escritor Rodrigo Rey Rosa de esos años es previo a los años 90, pero digamos que luego apareció otro escritor un poco diferente, con unas coordenadas para mi gusto más interesantes, que es el Rodrigo Rey Rosa de los 90, y luego viene ya mi generación, año 95, publico yo 96 mi primer libro, 96 en España, 95 en Colombia, y efectivamente, como dice Wolf, los contenidos son muy diferentes, pero también el espacio en el que esa literatura se mueve. Por supuesto que un escritor no decide cuál va a ser su rol dentro de una sociedad, ni tampoco decide que va a ser famoso o que va a ser célebre. Eso no lo decide el escritor, eso lo decide la sociedad lectora a la cual están dirigidos sus libros. Son ellos quienes deciden cuál es el papel que va a tener un escritor y cuál es el papel que va a darle a otro menor. Por eso es cierto, y ahí estoy muy de acuerdo con Ulf, en que el boom tuvo una cara triste, pero tampoco, por supuesto, y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, tampoco esto es culpa de los autores célebres. Es decir, no es culpa de García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Julio Cortázar que Manuel Puig no haya sido leído. Digamos que efectivamente fue un fenómeno que tuvo que ver
con muchas caras, un fenómeno editorial muy importante, como dice Fouguet, pero yo he visto fenómenos editoriales en muchas partes, y los fenómenos editoriales, si no tienen contenidos muy potentes, no funcionan. Y aquí estamos hablando realmente de una reunión de talento extraordinaria, de una reunión de escritores de muchos países que tenían unas coordenadas parecidas, pero hacían novelas y sobre todo el boom fue un movimiento de novelistas, recordemos, ¿no? Los cuentistas y los poetas quedaron también por fuera, ¿no? Porque también tradicionalmente la sociedad lectora le ha dado un espacio mucho más pequeño al poeta y mucho más pequeño al cuentista, lo que ha creado también una serie de injusticias y también una serie de tensiones, sobre todo con los poetas, porque la poesía pues es, digamos, el arte mayor de la literatura. Yo siempre he dicho que la novela es como la clase obrera de la literatura. El novelista es una persona que trabaja muchas horas al día y que cuando termina pues se pega una ducha y se va a tomar una cerveza en la esquina con los amigos, como una persona que trabaja como un obrero. Mientras que el poeta es alguien que tiene una relación con el idioma y con el mundo mucho más aristocrática. El poeta es la aristocracia de la literatura. Entonces, por supuesto, pues, las tensiones que se crean son mayores, y también en el mundo de la poesía la sensibilidad es muy grande, precisamente porque estamos enfrentados a una de las actividades de más tensión y de más análisis. Entonces ellos analizan mucho. Yo tengo muchos amigos, a mí me encanta la poesía, es totalmente inalcanzable para mí. Tengo muchos amigos poetas y, por ejemplo, una característica muy banal, pero la cuento casi como una anécdota, es que los poetas se pelean mucho entre ellos, mucho más que los novelistas. Y yo sé por qué, porque tienen más tiempo. Es verdad, las novelas, hacer una novela buena es muy difícil, hacer un poema bueno es casi imposible, pero hacer una novela mala es más difícil que hacer un poema malo. Entonces evidentemente el poeta tiene más tiempo y se fijan más, se miran y se vigilan más. Entonces ahí el boom fue una cosa también muy difícil para los poetas, aunque por supuesto el poeta más famoso yo creo que de todos los, pues, por lo menos del siglo XX seguro, y de todos los países, y si alguien conoce un poeta que haya sido más famoso, me lo diga, es Pablo Neruda, que también era latinoamericano. Yo no tengo noticia de otro poeta que haya tenido más fama en términos de celebridad universal, y cuando digo universal digo que trasciende América Latina, Europa. Es decir, si uno va a Pekín, en cada barrio de Pekín hay una escuela Pablo Neruda. Si uno va a la India, hay hoteles que tienen habitación Pablo Neruda. Si uno va a Indonesia, en las facultades hay una cátedra sobre Pablo Neruda y sobre Gabriel García Márquez. Curiosamente son los dos escritores, yo creo, vivos, vivo García Márquez, Neruda no, pero los dos premios Nobel más conocidos en términos de celebridad, mucho más que Hemingway o que otros autores muy conocidos, pero que una vez se va a una cultura diferente, ya no lo son. Entonces la poesía tiene esta situación con respecto al boom, que fue como dejada de lado, y un poco el gran representante, pues por supuesto Neruda ni por generación pertenece al boom, ni por supuesto por ser poeta, pero era una figura casi tutelar que estaba encima, y los escritores del boom se sentían muy orgullosos de estar acompañados por Neruda cuando estaban con él. Así que esos escritores del boom, que eran todos novelistas, vivieron una época que es hoy completamente irrepetible también. Para mi modo de ver las cosas, los años 60 fueron muy especiales para América Latina, de una manera en donde el mundo entero puso los ojos sobre América Latina y sobre todo Europa y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en los años 60, piensen ustedes, recuerden que en Europa había toda esta crisis del positivismo, del proyecto racionalista de sociedad que se había ido a pique con la guerra. Europa estaba reconstruyéndose, el existencialismo era la filosofía predominante, el deseo de encontrar nuevos modelos
el cansancio. En los Estados Unidos también, ¿no? la Beat Generation, escapémonos de esto, no queremos nada de esto. El rock, una respuesta agresiva a un proyecto racional, The Wall, Pink Floyd, ¿no? Las drogas, ¿no? Todos estos grandes músicos que murieron de 27 años, dando a entender o dejando atrás la idea de que la vida no valía ya la pena de ser vivida, porque todos estos proyectos estaban en crisis. Y de repente, en los años 60, hay una luz que aparece en América Latina a finales de los años 50, que es la Revolución Cubana, que llama la atención del mundo entero. Y entonces, de repente, esas sociedades cansadas, que buscaban respuestas, que acababan de ser todas derrotadas, porque obviamente una guerra en el fondo solo produce derrotas, y entonces de repente se entusiasman otra vez por ese, encuentran un motivo de entusiasmo en una región del mundo a la que no habían mirado casi nunca, y esa región es América Latina, a través de un sueño que era el sueño de la izquierda de los años 60, que era el cambio social en una isla. ¿De dónde es la figura icónica de esos años política? Pues es un argentino, pero que tiene que ver con Cuba, es el Che Guevara, ¿no? Y entonces empieza a haber una mirada absolutamente afectuosa y absolutamente intensa hacia ese continente. Y entonces, en el conjunto de toda esa mirada aparece también una literatura que es vista con especial atención también, ¿no? Ese momento, por ejemplo, es irrepetible hoy. Y además hoy hay una conciencia mucho más grande de que América Latina es un conjunto de cosas, no es una sola cosa. Yo recuerdo que cuando yo fui a estudiar a Madrid en el año 85, filología,